Recibir un abrazo. Un abrazo es una necesidad de los seres humanos. De acuerdo a la terapeuta familiar Virginia Satir, nos dijo, necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir, 8 para mantenernos como estamos y 12 para crecer. Al buscar en Google diferentes opiniones sobre el particular, coinciden cada uno de los diferentes especialistas en que los abrazos que debemos de recibir van de 4 a 12. Entonces, en esta ocasión, te doy la más cordial bienvenida para que juntos veamos lo que significa un abrazo paterno. El abrazo paterno al que nos vamos a referir el día de hoy tiene que ver, sí, precisamente con Dios, porque es Él el que a través de nuestras oraciones permite que tanto tú como yo podamos estar recibiendo de continuo el amor, el afecto, el enorme amor que Dios tiene para sus hijos, para aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Para darle contexto a esto, vamos a escuchar lo que la cápsula del día de hoy nos dice con respecto a el verso que estaremos utilizando. El verso que estaremos utilizando es en el libro de los Salmos, en el capítulo 103, el verso 13. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Salmo 103, 13. Y es de esa manera, querido amigo, querida amiga, que nosotros nos adentramos a algo muy interesante. En esta parte, en esta porción de la Biblia que hemos escuchado en la traducción en lenguaje actual, podemos ver 3 cosas interesantes. Es tan solo un verso, un versículo que tiene unas cuantas palabras. Pero en esas palabras hay 3 que destacan. 3 que quiero atraer tu atención en este momento hacia ellas. Voy a repetirlo ahora. Dice, con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Cada uno de nosotros anhela experimentar el abrazo de un padre. Hay quienes tuvimos la fortuna, la bendición de contar con un padre durante una gran parte de nuestra existencia. En el caso mío, 67 de mis 69 años, pude recibir de continuo los abrazos de mi padre. Pero habrá quienes no. Habrá a quienes el mencionar un padre les resulte repulsivo, les resulte que no es lo que ellos quisieran entender y comprender, porque su padre nunca estuvo cerca. Siempre fue un padre ausente, un padre que no honró esa postura. Pero nosotros en esta ocasión vamos a hablar de 3 palabras en esta parte del versículo, en esta parte de esta promesa que está contenida en el libro de los Salmos, capítulo 103 o Salmo 103, verso 13. Y dice la palabra de Dios en esta porción de la Biblia, dice, con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Entonces, vamos a dedicarle tiempo a analizar 3 palabras que en este texto se pueden destacar. Una es la palabra honrar, la otra es tierno o ternura, y desde luego vamos a hablar acerca del padre con sus hijos, porque Dios es un padre de aquellos que hemos decidido hacer a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, escuchar su voz, entender lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, y por lo tanto nosotros en otra promesa que hemos platicado y que seguiremos platicando, nosotros hemos sido hechos hijos de Dios al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces vayamos a el idioma original, el idioma en el que el Salmo fue escrito, que es el hebreo. En el hebreo, la palabra que se utilizó por parte del escritor sagrado para honrar es también la palabra que tiene que ver con el temor.
Y esa palabra en hebreo es yaré, Y-A-R-E acentuada, yaré, que significa tener temor, temor reverente, temer. Recuerda que a Dios debemos de tener reverencia, tenemos que tenerle temor, mas no miedo. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que tenemos temor a Él, es que estamos honrando su presencia. Somos reverentes ante la presencia del Padre en nuestras vidas. Porque sí, si tú has experimentado el ser hijo de Dios, el ser un discípulo de Jesucristo, también estás entendiendo que el honrar a Dios es el principio de la sabiduría. Y entonces hablamos de yaré, que significa también medroso, temer, temeroso o temor. Cuando tú y yo tenemos temor de Dios, estamos honrándolo, porque estamos reconociendo que es nuestro Creador, que es aquel que nos ha dado la oportunidad de que a través de su Hijo Jesucristo tengamos la opción de vivir una vida y una vida eterna. Otra palabra que tiene que ver en este verso es cuando se refiere en la segunda parte a que Dios es tan tierno. En esto nosotros vamos a encontrar que la palabra que se utilizó en el hebreo es la palabra rakham, R-A-K-J-A-M, que significa mimar, acariciar, querer, amar, específicamente compadecer. Amar, ser clemente, compadecerse, tener compasión. Y Dios tiene compasión de nosotros porque su misericordia nos alcanza. Es Él un ser misericordioso para nosotros. Su piedad se manifiesta de continuo. Cada día, cada momento, cada instante de tu vida, tú debes de tener presente que Dios te ama. Y cuando lo honras, Él se vuelve tierno, Él se compadece de ti, Él está presente en tu vida y te ayuda a manifestarte en las diferentes actividades, en los diferentes procesos en los que tú vives. Y la otra palabra que destaqué en este versículo, desde luego, tiene que ver con la palabra Padre. Dice, como un padre con sus hijos. ¿Eres su hijo? ¿Eres su hija? Si no es así, es el momento en el que tú debes de reconciliarte con Dios. Debes reconocer que eres pecador, como cada uno de los seres humanos. Todos somos pecadores, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de encontrar en Jesucristo la salvación, la vida eterna. Entonces, cuando nos habla de Padre, estamos hablando de una parte importante. Cuando Jesús vino a la tierra, el tratamiento de nosotros hacia Dios cambió, ¿sí? Dejó de ser un Dios un tanto alejado a por verse nuestro Padre. ¿Por qué? Porque a través de su Hijo Jesucristo nos dio la oportunidad de encontrar un amor diferente. El Dios de la Biblia se transforma y comienza a ser un Dios misericordioso, amoroso, que dio a su Hijo Jesucristo para que tanto tú como yo, creyendo en Él, tengamos vida y vida eterna. Y entonces, nuestro tema de hoy, que trata acerca del abrazo paterno, tiene que ver con algo muy interesante. Hay algunos de nosotros que tenemos la oportunidad de tener seres queridos, de tener personas que nos aman, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, aquellos que ya tenemos esa gran oportunidad y esa gran bendición de parte de Dios. Pero también hay algunos que no la tienen. Hay algunos que no tienen esta posibilidad de tener un abrazo cercano. Bueno, inclusive aún teniendo todo este círculo familiar, aparentemente no recibimos el suficiente número de abrazos. Y entonces, en este momento, vamos a comenzar nosotros a entender que a la hora que nosotros honramos a Dios, que tememos a Dios, tenemos que acercarnos a Él de una manera diferente. Y entonces, si tú quieres recibir abrazos, si tú quieres tener la certeza de que eres amado,
lo que tienes que hacer es orar. Cuando tú oras, cuando tú te acercas al Padre, recibes su abrazo, recibes la oportunidad de saber que tanto tú, tu persona, tu ser, tus problemas están siendo atendidos. Cuando tú sabes que esto está siendo atendido, tú sabes que estás recibiendo el más cariñoso, el más sabroso de los abrazos. Y entonces, siguiendo lo que los científicos han entendido de que nosotros tenemos que recibir entre 4 y 12 abrazos para estar y mantenernos sanos mentalmente, físicamente, nosotros podemos acercarnos en oración al Padre. Y entonces la invitación, querida amiga, querido amigo, es a que tú te acerques a Jesús confiadamente, porque en su sacrificio en la cruz, Él dio todo para que tanto tú como yo pudiéramos tener esa capacidad, esa certeza de que podemos llegar y postrarnos a los pies de su trono y decirle, Abba, Padre, ¿sí? Decirle, Padre, reconocer que Él es el ser que nos dio la vida y que a través del sacrificio glorioso, irrepetible de su Hijo Jesucristo en la cruz, nos dio la oportunidad, nos dio la posibilidad de ser considerados hijos e hijas de Dios. Entonces, amiga, amigo, hermano, hermana, lo que nos queda ahora es acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Podemos llegar a Él claramente y decir, Abba Padre. Y entonces, como dice el verso que acabamos de leer, que es la base de nuestra invitación en esta tarde, en esta noche, en este día, dependiendo del momento en que lo oigas, pues entonces podemos decir, con quienes lo honran, tú estás ahí incluido, tú estás ahí incluido, honras a Dios. Entonces, la promesa es así. Dios es tan tierno para contigo como un padre para con sus hijos. Me da mucho gusto saludarte en esta ocasión. Mi nombre es Gabriel Segura, y he sido tu anfitrión en esta oportunidad que nos das de estar en Promesa Segura. En nuestro canal ya tienes más de 350 promesas que son publicadas diariamente. Esas 350 promesas lo que buscan es mostrarte un camino de acercamiento a Dios, buscar de alguna manera que tú dediques tiempo para la lectura a la Biblia. Y es por eso que queremos invitarte a que te suscribas, a que nos des un like, a que actives la campana, pero sobre todo a que comentes, que nos digas aquellas cosas en donde tú tienes dudas e inquietudes. A las 7 de la mañana de todos los días, un poquito antes, un poquito después, dependiendo de la red social en donde transmitimos nuestras promesas, que no son nuestras, sino son las promesas de Dios, más de 7,000 hay en la Biblia, nos deben de invitar a que tú te congregues en alguna iglesia, en alguna comunidad de fe, para crecer, para acercarte más y poder recibir de continuo los abrazos que Dios tiene reservados para ti, porque son tuyos, solamente tuyos. Me dio mucho gusto saludarte. Gracia y paz a tu vida. Suscríbete, activa la campana, da like, comenta, comparte. Aquí tienes más promesas para que enriquezcas tu vida espiritual. Gracia y paz.